¿Estamos listos? Porque yo no, pero ahorita nos vamos a alistar. Si alguien les preguntase, ¿qué es la iglesia? ¿Alguien me podría dar una opinión de qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuerpo de Cristo? ¿Algo más que venga a sus mentes cuando escuchan iglesia? Todos aquellos que ¿qué? Que han creído en Jesús. Bueno, una cosa es la iglesia y otra cosa es ser iglesia. Para el mundo la iglesia es un lugar en el cual la gente va y pues se llevan ceremonias religiosas. Para muchas personas así es. Para mí, que vengo de un contexto de religión tradicional, era así, ¿no? Te decían, no, pues vamos a la iglesia. ¿Y qué pensabas? ¿Qué era lo primero que venía a tu mente? Pues el lugar físico, ¿no? Pues voy a ir a la iglesia. Y en mi percepción, cuando yo participaba de la iglesia, para mí era un lugar donde yo iba a visitar a un Dios lejano, a un Dios que no conocía, pero que pues mi abuelita me llevaba para que le conociese, ¿no? Y uno ve gente a tu alrededor a la cual pues realmente pues se te es desconocida. O sea, tú vas, te sientas y la gente que está a tu alrededor no tiene nada en común contigo. Lo único que tienen en común es darse la paz del Señor, ¿no? Que se dan la mano en un saludo fraternal. Pero tú sales de ahí y no hay un interés por relacionarte con los demás. Bueno, al menos esa era mi percepción. No sé cuál sea su experiencia, pero esa era la que yo hasta cierta manera veía. Sin embargo, la iglesia es algo mucho más profundo. Es según la palabra de Dios, tiene mucho más significado que lo que nosotros percibimos como iglesia. La palabra iglesia proviene de una palabra griega que es muy similar, suena casi igual, y es la palabra eclesia. Y esta palabra significa los que son llamados. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de un grupo de personas que han sido llamadas. También una asamblea, digamos, tiene casi el mismo significado, y también es un grupo de personas que se reúnen con un fin común, con una razón en común. Pero sin embargo, para la palabra del Señor, para lo que Dios creó como iglesia, es algo muy diferente, tiene un significado mucho más profundo, mucho más grande. Porque la palabra de Dios nos dice precisamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo no sé si tú lo has meditado, si lo has puesto en consideración, ¿qué significa ser cuerpo de Cristo? Porque hoy estamos aquí en esta mañana y tal vez tú no vienes consciente de que el Espíritu de Dios está aquí. ¿Quién sabe que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros? Cuando tú estás alabando a Dios a través de tu espíritu. Sin embargo, muchas veces venimos tan llenos de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras emociones, que olvidamos quién está aquí, ¿verdad? Venimos prácticamente muchas veces por mecánica, porque estamos acostumbrados a venir los domingos, porque tu esposa te está empujando a que vayan, o porque simple y sencillamente a lo mejor no tienes otra cosa mejor que hacer un domingo. Y muchas veces venimos con esa actitud a la iglesia, pero sin embargo tenemos que reconocer y tenemos que entender que cuando venimos a la iglesia, Jesús mismo está en medio de nosotros. Está a un lado tuyo. Él está aquí. Y muchas veces venimos inconscientemente, no tenemos eso en nuestra mente ni en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que nuestra alabanza y nuestra adoración se vuelve mecánica. La palabra del Señor dice que somos un cuerpo, y como cuerpo hay muchos miembros.
Cada uno de ustedes, hermanos, si es que han recibido la salvación del Señor, porque esto es para creyentes, tú fuiste injertado en el cuerpo de Cristo. Si tú has creído en Jesucristo, si tú le has dado tu vida, tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que lidera nuestra iglesia. Una iglesia que no está centrada en Jesucristo no se puede llamar iglesia de Jesús, porque precisamente es Él el centro de nuestra adoración. Él es el centro de nuestra adoración y también de todo lo que somos, hermanos. Jesús es la cabeza de la iglesia y tú y yo somos miembros de este cuerpo. Pero como miembros, cada uno tiene su función. Fíjate que Dios no te salvó para que fueras un miembro solitario, sino para que fueras parte de este cuerpo. Y eres parte de este cuerpo y tienes la obligación, hermano, de poner tus dones al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque precisamente Dios te dio estos dones, pero estos dones no son para ti, sino que Dios dio estos dones a la iglesia a través de ti. Entonces, cuando tú no haces tu parte dentro de la iglesia, ¿qué crees que pasa? ¿Qué creen que pasa cuando uno no hace la parte que le corresponde dentro de la iglesia? Pues la iglesia no crece. La iglesia se atrofia. Un cuerpo que no mueve un miembro, y aquí tenemos un médico que nos podría decir eso, un miembro que no es utilizado se pierde. Y lo mismo pasa con la iglesia. Cuando nosotros no tenemos esa voluntad de servir a los demás, estamos haciéndole daño al cuerpo. Porque precisamente para eso fuimos nosotros puestos en el cuerpo, para hacer la función que Dios ha destinado para ti. Hermanos, la iglesia abarca a todos los creyentes desde que la iglesia nació hasta el día de hoy. Es a lo que nosotros conocemos como la iglesia universal. Toda persona que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, dice la palabra que es salvo. Toda aquella persona que ha hecho eso, que ha puesto en su confianza en Jesús, es salva. Para aquellos que hoy nos acompañan por primera vez, para aquellos que a lo mejor es la primera vez que estás en una iglesia cristiana, Dios nos ha dado la oportunidad de poder reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en su obra, su muerte y resurrección, nosotros estamos creyéndole a Dios acerca de lo que Él está diciendo acerca de nuestra salvación. Hermanos, un cuerpo funciona como una unidad. Somos muchos miembros y cada miembro es interdependiente. ¿Qué quiere decir? Que yo dependo de ti, que tú dependes de tu hermano. O sea, en el cuerpo de Cristo todos dependemos de todos. Somos interdependientes de cada otro hermano. Y eso nos hace también tener un grado alto de responsabilidad, porque tus dones, sin lugar a duda, van a ser de bendición para otros hermanos. Y nosotros venimos a la iglesia primeramente a alabar al Señor, a proclamar sus maravillas, pero también para ser de bendición a los demás. Una iglesia que sus miembros no buscan bendecir a los demás, es una iglesia débil. Nosotros venimos porque queremos bendecir a los demás. Pero igual nosotros también debemos de ser bendecidos. O sea, es una acción recíproca.
Tú te bendices de mí, yo me bendigo de ti. Eso es lo que es ser iglesia, hermanos. La palabra del Señor en 1 Corintios 12:27 dice precisamente: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es una declaración de la palabra de Dios. Ustedes sois cuerpo de Cristo. Y como les decía, el cuerpo tiene una cabeza, y dice Colosenses 1:18, y Él, hablando de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros nos sujetamos a la autoridad de Jesús. Nosotros como iglesia buscamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero también para la iglesia. Y en estos últimos meses, para los que tuvieron la oportunidad de tomar el curso Mi experiencia con Dios, precisamente estudiamos esos puntos que nos ayudan a ver cuál es la voluntad de Dios, tanto para mi vida, pero para la vida de la iglesia, hermanos. Y hemos visto cómo Dios está obrando. Él siempre obra. Pero en estos últimos semanas, el Señor ha estado obrando grandemente en nuestra congregación. La siguiente semana, si es su voluntad, va a ser la primera reunión en el Marqués. No, pues no veo a nadie emocionado. No, qué guay. Pastor, así como que no da mucho ánimo, ¿verdad? Hermanos, la siguiente semana tenemos nuestro primer servicio de adoración para el Señor en el Marqués. El Señor está obrando poderosamente porque quiere alcanzar a personas también en ese lugar. La misión de la iglesia es proclamar las verdades del Evangelio. Y precisamente el que nosotros estemos ahorita haciendo esta labor de ir al Marqués y empezar una congregación es porque nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Precisamente ese, que proclamemos. Muchos hermanos se preguntan, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿Con quién me habré de casar? ¿Verdad? Siempre andamos preguntando, no sé si tú te has preguntado, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero su voluntad ya está escrita en la palabra, ¿verdad? ¿Con quién me iré a casar? La palabra del Señor es clara, dice que no te unas en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? Pues que busques una persona que tenga tus mismos afines, que ame al Señor. Ah, no, pero no, ¿verdad? Siempre buscamos pues desobedecer a Dios, ¿no? Desobedecemos a Dios y caemos con la persona que no es la correcta. Y después nos damos topes en la cabeza y preguntamos, ¿por qué? Pues porque no escuchamos el consejo de Dios. La voluntad de Dios es clara en su palabra. Debemos siempre estar conscientes que la iglesia es creación de Dios. ¿Sí me escucharon? La iglesia es creación de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos 20:28 que Jesús compró la iglesia a precio de sangre. La iglesia es algo muy valioso en el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros ya no lo vemos así. ¿Qué dice la gente allá afuera? La iglesia está llena de hipócritas. La iglesia es una bola de retrógradas que ya no viven a la actualidad del mundo. Es aburrida. No hay un mínimo interés del mundo por saber qué es la iglesia. Pero ¿por qué creen que es esto, hermanos? ¿Por qué han dejado de ver en la iglesia el actuar de Dios? La iglesia se ha vuelto una iglesia que se ha encerrado en sus cuatro paredes y que ya no ha dejado que el mundo vea lo que Dios hace a través de ella. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Precisamente que nosotros podamos primeramente entender qué es la iglesia y ver qué nosotros podemos hacer por la iglesia.
Porque es tu obligación también, hermano. Muchas veces, espero no dañar el corazón de ninguno de ustedes, hermanos, pero si así es, no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero muchas veces venimos aquí como puros espectadores. Ustedes ven las sillas bien puestas, un escenario bien organizado, gente que está allá arriba en multimedia viendo todo lo que se necesita para que sea un servicio de calidad y de honra para el Señor. Ustedes llegan, los patios limpios, baños limpios, salones limpios, y ustedes se han puesto a pensar en todo el trabajo que implica esto. Hermanos, por favor, no quiero ser ofensivo con ninguno de ustedes. Es al contrario. Creo que el Espíritu Santo me ha llevado a entender que como iglesia debemos de realmente tomar nuestra parte, nuestro lugar dentro de ella. Hermanos, ahorita estamos en una oportunidad muy grande de servir. Muchos se han acercado y dicen, es que yo quiero servir. Pero solamente lo dicen, porque no lo hacen. Entonces, hoy en día, hermanos, es una gran oportunidad de que tú des tu vida al Señor en servicio y adoración. Y no escuché amén. Es que no es fácil, hermanos. La verdad, comprometerse es algo muy, muy difícil. Es algo que no se nos da naturalmente. Una iglesia necesita aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo. ¿Sí escucharon? Una iglesia necesita aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo. Les voy a hacer una pregunta. No me la respondan. Pero si toda la iglesia fueran como tú, ¿cómo sería la iglesia? Y veo que algunos se ríen. ¿Cómo sería la iglesia si toda la iglesia fuera igual a ti? Es una pregunta profunda, ¿no? Y el Señor precisamente quiere enseñarnos qué es lo que nosotros debemos de hacer para que este cuerpo funcione adecuadamente. Porque si los miembros no funcionan adecuadamente, es un cuerpo enfermo. Y un cuerpo enfermo no puede desarrollar todas las capacidades para las cuales ha sido dotado. Les voy a pedir de favor a todos que abran su Biblia. Y ahora sí ya nos vamos a enfocar en el tema, hermanos. Voy a pedir que abran su Biblia en la carta a los Romanos. Y vamos a estudiar esta mañana del versículo 1 al versículo 8. Me dicen cuando ya estén listos, con un amén. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, del 1 al 8. Ya aquí la tenemos también en la pantalla. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es un texto muy profundo, hermanos, que a lo mejor no tengo ni la experiencia ni el tiempo para poderlo dárselos en esta mañana, pero sin embargo vamos a ir versículo por versículo buscando qué es lo que el Señor quiere hablar en esta mañana a tu vida y a mi vida. Y vamos a empezar nuevamente con una pregunta. ¿Cómo debe de funcionar un miembro para que la iglesia sea un cuerpo sano? ¿Cómo debe de funcionar un miembro para que la iglesia sea un cuerpo sano? En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo empieza rogando a los hermanos. Este ruego va muy hacia la voluntad de cada creyente, hacia la voluntad de cada miembro. Él está apelando a tu voluntad. El Espíritu Santo a través de Pablo no te está imponiendo una carga, sino que apela a tu voluntad. Porque es a través de la voluntad que nosotros realmente podemos experimentar lo que es la gracia de Dios. Dice: os ruego por las misericordias de Dios. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer la carta a los Romanos, se podrán dar cuenta que está dividida en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 es doctrina. Pablo explica el Evangelio de una manera tan profunda, tan llena de la misericordia y de la gracia de Dios, que cuando llega al capítulo 12, y precisamente del capítulo 12 hasta el final de la carta a los Romanos, digamos, es la parte práctica. Cómo nosotros podemos corresponder a las misericordias que a través de estos 11 capítulos Pablo nos ha ido explicando poco a poco. ¿Cómo es que tú puedes reaccionar ante esta lluvia de bendiciones que has tenido en Cristo Jesús? ¿Cómo es que tú debes de reaccionar? Y precisamente dice Pablo, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, esto significa que una vez que tú has entendido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tienes, porque el Señor no obliga a nadie, pero ¿cuál sería la respuesta adecuada que nosotros debemos de dar? Pues entregarle la vida entera a Él, entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro servicio, nuestras manos, nuestros labios. Eso es a lo que se refiere dar un sacrificio vivo. Santo es santo porque el Señor te apartó para Él. Es un sacrificio vivo y santo para Dios. Cuando tú entregas tu vida, cuando tú te consagras a Él, cuando tú tienes una relación con el Señor, una relación fresca, una relación constante con Él y has consagrado tu vida, ese es el sacrificio vivo del cual habla Pablo. Y es santo porque Él mismo nos santifica. Y también dice que aparte es agradable a Él. Es agradable a Dios que tú hagas eso. Entonces, si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, ¿qué debes de hacer? Pues consagrarte a Él, dar tu vida a Él.
Debemos recordar constantemente las misericordias de Dios. Constantemente deben de venir a nuestra mente qué es lo que Dios hizo por nosotros. Él nos justificó, dice Romanos 5:1, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos sido adoptados en la familia de Dios, somos identificados con Cristo. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Tenemos la certeza de una gloria venidera, de vida eterna. Sabemos que también tenemos la certeza de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Todas estas misericordias que vemos, ojalá y te lleves en tu corazón leer a través de esta semana la carta a los Romanos. Es una carta poderosa, hermanos. Y vas a verte y te vas a dar cuenta de qué está hablando Pablo acerca de las misericordias de Dios. Dios te ha dado salvación, hermano. Dios te ha dado vida eterna. Y no nomás te la dio para que anduvieras solo en este mundo. Te la dio para que fueras parte de algo mucho más grande, que es su reino. Pero a veces queremos caminar como camina el mundo. El mundo es demasiado individualista. Primero yo, luego yo y pues al último yo. Y no me relaciono con los demás porque no quiero tener problemas. Pero la realidad es otra. La verdad es que somos egoístas. Queremos siempre el beneficio para nosotros y nunca estamos dispuestos a bendecir a los demás. Nosotros debemos de traer ante el altar de Dios todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Hermanos, sin duda alguna el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida y en mi vida. ¿Y cuál es la respuesta que debemos de dar? Consagrarnos a Él. Esa es su voluntad. Esa es voluntad de Dios. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo significa no te dejes moldear por el sistema de este mundo. Desde que nosotros nacemos, somos adoctrinados para funcionar como el mundo funciona. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero desde que tú naces, constantemente el mundo está tratando de amoldarte a su manera de ser. Y cuando tú llegas al Evangelio te das cuenta que todo lo que tú sabes o piensas o eres, delante de Dios es algo muy distinto. ¿Qué te enseña este mundo desde pequeño? Pues que tienes que ver por ti, ¿no? Tienes que estudiar para ti, para que te realices, para que seas alguien importante. Entre más tienes, la gente te va a querer más. Tú sigue la moda, ¿verdad? Tienes que seguir la moda. Ahora está de moda usar pantalones aguados, acampanados. Yo quiero comprarme unos como los del mundo. Constantemente el mundo nos está bombardeando nuestra mente, nuestras ideas. Vamos a las escuelas públicas y nos adoctrinan. Esa es la realidad. Nos adoctrinan para que nosotros formemos parte de un sistema. Pero no nos dan las herramientas para que nosotros razonemos, que nos demos cuenta de cuál es la verdad. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio nos damos cuenta que la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesús. Y
Y seguimos nuestras vidas, y aun cuando llegamos al Evangelio y empezamos a descubrir la verdad, cuando la luz del Evangelio nos empieza a mostrar cuál es la realidad de nuestra vida, muchas veces nos da miedo. Y el libro precisamente hablaba de que cuando el Señor te habla para hacer algo, tú vas a experimentar una lucha por hacer lo que Él quiere que hagas. Porque tu carne no va a querer lo que tu espíritu te está llevando a hacer. Pero es precisamente en la iglesia, hermanos, donde nosotros vamos a aprender a cómo poder no conformarnos a las ideologías de este mundo. Aunque muchas veces a la iglesia se ha metido el mundo. Pero sin embargo, la luz del Evangelio sigue brillando, hermanos. Y sigue hablando a tu vida. Y sigue hablando a mi vida y sigue haciéndome ver qué soy. Soy un pecador. Un pecador que solamente merecía la condenación eterna en el infierno. Y es por gracia nada más, hermanos, es por gracia que el Señor se fijó en mí. La santificación del creyente comienza en su mente. Si a tu mente tú le estás metiendo pura basura, ¿qué crees que vas a tener como resultado? Ay, no, ahorita no voy a leer mi Biblia porque está bien buena la serie de Luis Miguel. No, voy a ver la serie de Luis Miguel y me la voy a echar toda completita. Y las dos, y algunos se ríen porque ya lo hicieron. Pero para la Biblia, no, la Biblia no. La hacemos a un lado, hermanos. Pero es tiempo, hermanos. Si tú estás aquí, estás a tiempo. Porque cuando tú estás aquí, Dios te está dando otra oportunidad. Cada vez que nosotros venimos a escuchar de la palabra, recibimos oportunidad del Señor. ¿Para qué? Precisamente para que podamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar. Y es precisamente lo que nos está diciendo en este versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra de transformaos en el original es la palabra griega metamorfo. ¿Les suena familiar? No, metamorfosis. Lo aprendimos en clases de biología, ¿verdad? Y el ejemplo más clásico es el de la oruga. Que la oruga, digamos, es un bicho que la verdad pues no es muy, ¿cómo se puede decir? Agradable o muy agraciado, vamos a llamarlo así. No es un insecto muy agraciado. Pero sin embargo, cuando llega su tiempo, la oruga busca en un árbol y empieza a hacer su capullo. Y con el tiempo rompe ese capullo. ¿Y qué pasa? Esa oruga que era horrible, que era a lo mejor no agraciada, se convierte en una hermosa mariposa. Una hermosa mariposa que vuela y que puede ver lo que la oruga no tenía oportunidad de ver, porque la oruga estaba en el piso. Y la mariposa vuela y puede ver a su alrededor las maravillas del Señor. Bueno, ese es un pequeño ejemplo, pero metamorfo significa transformaos. O sea que la transformación que nosotros debemos de tener no debe de ser una transformación exterior. Muchos, y me incluyo yo cuando leía estos versículos de Romanos 12, me imaginaba que la vida cristiana era una vida llena de reglas, de qué hacer y qué no hacer. Y que si no hacías esto, no, pues ya estabas tronado, no estabas fuera ya de la gracia de Dios. Pero no es así. No se trata de llenarnos de reglas, sino de ser transformados de adentro hacia afuera. Que todos tus pensamientos que tienes, todos esos pensamientos que han sido envenenados por el mundo,
puedan ser transformados, renovados por la renovación de nuestra mente. Pero es esa renovación consecuencia de tu relación con Dios. Y si no tienes relación con Dios, pues ¿qué pasa? Pues la mente sigue igual. Quieres un cambio, pero no haces nada para que el cambio se lleve a cabo. La oruga tiene que fabricar su caparazón, o sea, él tiene que hacer algo. Igualmente tú. Muchos estamos esperando a que la palabra de Dios venga y que nos transforme, así por arte de magia. El Señor puede hacerlo, no escatimo su poder. Pero la realidad es que nosotros debemos de poner nuestra parte para que esa transformación se lleve a cabo. Hermanos, vivimos en un campo de batalla, que constantemente estamos entre ser conforme al mundo y ser conforme a la voluntad de Dios. Y es precisamente cuando entramos dentro de este entendimiento de lo que quiere Dios para tu vida, cuál es su voluntad, es que entonces vamos a empezar a experimentar esa transformación, hermanos. Si yo les preguntara, ¿quién de aquí se siente transformado? Amén, una. Gracias a Dios tenemos una hermana transformada. Dos. Pero el Señor es bueno, hermanos, así que Pablo en estos 2 versículos nos da precisamente las claves para saber cómo vivir en la voluntad de Dios. Primeramente dice que nosotros debemos tener en todo momento las riquezas de la misericordia de Dios que has recibido. Debes estarte recordando constantemente el Evangelio. Debes estarte recordando lo que Dios hizo por ti. Dice también Pablo que como un acto racional, o sea, lo que tú puedes hacer para corresponder a estas misericordias, precisamente es consagrar tu vida al Señor. Y por último dice que no nos moldeemos a este mundo, y esto lo vamos a hacer si enfocamos nuestra mirada hacia el Señor. Entonces, ¿es fácil? ¿Es sencillo? Pero por la gracia de Dios, hermanos, nosotros podemos pedirle que sea el Santo, su Santo Espíritu el que haga esa transformación en nuestras vidas. Sigamos adelante, hermanos. Versículo 3. Ahora, hablaba hace ratito de que Dios a cada miembro, hermanos, no hay nadie que se escapa de esto, le ha dado dones. Tú tienes dones. Dice que si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, Dios te ha dado dones. Y el don más grande que te ha dado es el Espíritu Santo. Ese es el regalo más hermoso que Dios te dio, su presencia en tu vida. Y es precisamente el Espíritu Santo el que te va a capacitar para que tú puedas hacer la labor para la cual Dios te puso en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me expliqué? O sea, si el Señor te dio el don de la enseñanza, el Espíritu Santo te va a capacitar para que tú puedas ser un buen maestro. Si Él te dio la capacidad de ser un evangelista, Él te va a capacitar para que tú puedas ser lo que Él ha dispuesto que tú seas. En el versículo 3, hermanos, dice así: digo pues por la gracia que me es dada, y ahí me voy a detener tantito. Lo que va a decir Pablo ahorita es prácticamente: no seas orgulloso, no seas arrogante. Y precisamente dice, por la gracia que me ha sido dada, porque él reconocía que lo que él era, no era porque él se lo mereciese. Si tú vas a leer en esta semana Romanos 1:5, precisamente dice que a Pablo se le dio la gracia de ser apóstol.
Pero no porque era apóstol Pablo se sentía más que los demás, sino que al contrario. Si tú lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta de cuál era la imagen que Pablo tenía de sí mismo. Él se llama un abortivo en cuestión del apostolado que se le fue dado. ¿Por qué? Porque él dice, porque yo perseguía a la iglesia, yo no merecía esta gracia, sin embargo me ha sido dada. Pablo igual, de la misma manera, se ve a sí mismo como el más pequeño de los santos. Y nuevamente hace referencia a lo mismo, porque yo perseguía a la iglesia. Sin embargo, Dios le dio el don de ser apóstol. Y en humildad es por eso que pone esas palabras. O sea, la palabra del Señor no está en vano. Pone esas palabras porque Él quiere dar a entender a los oyentes, a los que escucharon la carta originalmente, que las palabras que Él iba a decir no eran porque Él se sintiera superior, sino porque a Él se le había dado una gracia que Él no merecía, y que era por esa gracia que Él tenía que decirle a estos hermanos que la jactancia es un veneno para el creyente y un veneno para la iglesia. ¿Qué es la jactancia? Pues el sentirte más de lo que realmente eres. ¿Qué les dije que hace ratito? ¿Qué dice la palabra que somos? Somos pecadores que no merecíamos más que la condenación del infierno. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Nadie aquí tiene una obra tan buena que pueda presentarla delante de Dios y ganarse su misericordia. Nadie, hermanos. Todo ha sido por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. No por gloria, no por obras. ¿Para qué? Para que la gloria es del Señor. Toda la gloria es de Él. Pero sin embargo, nuestro corazón orgulloso muchas veces quiere robarle su gloria al Señor. Quieres que los demás te vean. Haces cosas con la intención de ser reconocido. Y no es así, hermanos, entre nosotros. Porque reconocemos que cada quien hemos recibido de gracia. Pablo nos hace en este versículo 3 un llamado a la humildad, hermanos. Y nos invita a seguir el ejemplo de Jesús. Que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser el igual a Dios como algo a que aferrarse. Vino y se hizo hombre como nosotros y se humilló. Y dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Y qué pasa contigo, hermano? Empiezas un servicio y como alguien te sacó la lengua, ay no, ya no. No, ya no quiero servir. Ahí no hay amor. Si esa hubiera sido la actitud de Cristo, ¿qué cree que hubiera sido nuestra salvación? Sí, me doy a entender o a lo mejor ya me perdí del tema. El corazón del ser humano tiende a intoxicarse con mucha facilidad en su propio yo. Todo el tiempo estamos hablando de nosotros. Cómo me siento, lo que quiero, mis deseos. Nos intoxicamos. Somos egocentristas. Hemos creado un pequeño universo limitado, porque este no es infinito. Un universo limitado en el cual nosotros somos el centro del universo. Todo gira alrededor mío. ¿No es así, hermanos?
Versículo 3 de Romanos 12. Piense cada quien con cordura de sí mismo. No te creas más que los demás, pero tampoco te creas menos. No te creas tampoco menos. Ay, no, es que yo no tengo dones. No, yo no tengo el don que tiene el hermano. Él sí tiene un don. No, yo no. Esa es una falsa humildad, hermanos. Porque la palabra de Dios te está diciendo que a todos se les ha dado del Espíritu para beneficio de los demás. Romanos 12:7. Entonces no debemos tampoco caer en esa falsa humildad de decir, no, yo no hago nada porque pues no, yo yo no tengo muchas cualidades. No, el Señor tiene muchas cualidades. Él te dio muchas cualidades. A lo mejor no te dio la cualidad para, no sé, para enseñar, pero a lo mejor te dio la cualidad para poder reparar un muro, para poder ir a repartir volantes. A lo mejor te dio la capacidad de ser rodilla y poder orar por los demás. Hay muchos dones, hay muchas capacidades que el Espíritu Santo está trabajando a través de cada uno de ustedes. Aquí lo importante es que nosotros seamos conscientes de que Dios quiere que tú seas parte de este cuerpo, que sepas que no hay miembros inservibles en la iglesia. Todos dependemos de todos, todos necesitamos de todos y todos somos un cuerpo, no somos muchos cuerpos. Lamentablemente, el corazón humano ha hecho que la división en las iglesias precisamente haga tanto daño. Por eso es que hay tantas denominaciones. Porque hay iglesias que consideran que ellos tienen la verdad absoluta y que todos los demás están mal. Y se encierran ahí y no dejan entrar nada más. Hay otras que a lo mejor se han salido de plano de lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor. Pero son esas divisiones las que han hecho tanto daño al mundo. Bueno, para que otras personas vengan a la iglesia. La unidad de la iglesia es algo sumamente importante, hermanos. Y esta es una iglesia local. En este cuerpo local es que Dios te ha insertado. ¿Te sientes miembro de esta iglesia? ¿O te sientes un simple espectador? ¿Cuál es tu sentir, hermano? ¿Eres miembro? Ya encontré, ya vamos despertando. Hermanos, la iglesia, para Dios, y esto que quede claro, para Dios no hay favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. ¿Sí me escuchas? O sea, los que tienen, digamos, un cargo dentro de la iglesia, un pastor, un líder, una persona que está al frente, no es más valiosa ante Dios que tú. Porque muchas veces todavía traemos ese chip de pensar, no, pues ora por mí, es que pues tú estás más cerca de Dios. No, hermanos, Dios no tiene favoritos. Su único hijo favorito es Jesús, y dice la palabra, en Él tiene toda su complacencia. Y nosotros somos amados por el Padre porque estamos en Jesús. Pero no hay diferencia entre nosotros. Eso es algo que nosotros debemos de entender profundamente. Somos delante de Dios iguales. Versículo 4, hermanos. Vamos a apurarnos porque se me hace que ya se me está quedando viendo feo allá los de multimedia. La iglesia es un todo unificado, pero somos miembros que dependen los unos de los otros. Todos los dones que el Espíritu Santo da son con un propósito, hermanos. Y dice la palabra en 1 Corintios 12:18 que es Dios quien ha colocado a los miembros, cada uno de ellos como Él quiso. Y eso es algo también muy importante de entender.
Dios es el que coloca a los miembros donde Él quiere. No es uno. Porque si uno busca un reconocimiento y se empieza a mezclar en la iglesia para tener ese reconocimiento, entonces no es Dios el que lo está poniendo ahí, sino es su ego. Pero cuando Dios pone al miembro en donde debe de ser, ese miembro va a dar fruto. Entonces, la posición donde Dios te ponga en la iglesia, tienes que estar consciente que Él mismo así lo ha hecho. ¿Verdad? Si el Señor te está hablando a ti esta mañana y te dice, ¿sabes qué? Pues prepárate porque quiero que tú también prediques la palabra. Pues es lo que debes de hacer, prepararte. Prepararte porque el Señor tiene ese plan para ti. Versículo 4 dice así: porque de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, Dios nos hizo parte de un cuerpo, pero no somos todos iguales. Mis hermanos aquí adelante de la banda tienen el don de la música. Dios los puso en la banda. Ellos ejercen su don para beneficio de todos. A eso es a lo que se refiere este texto. Bueno, ahora vamos a aterrizar todo esto que hemos estado platicando esta mañana. ¿Cómo debo de utilizar los dones que Dios me dio? Porque a lo mejor te preguntas en esta mañana, ¿cuál será el don que Dios me dio? Bueno, pues un par de consejos. Primeramente, involúcrate. Nunca vas a saber para qué Dios te quiere si no te involucras. Si no buscas la manera de que seas parte de la iglesia, ¿cómo piensas? O sea, no va a llegar el Espíritu Santo a decir, mira, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer. Tienes que involucrarte. Y es en el proceso de involucrarte que el Señor te va a mostrar tus dones. Recuerdo hace casi 10 años que llegué a esta iglesia. Yo llegué a esta iglesia con una vida destrozada por el pecado, necesitado de Dios grandemente. El Señor tuvo misericordia de mí y me puso en este lugar. Ahora entiendo que así es. No es que yo haya buscado este lugar y el Señor me puso aquí en este lugar. Y cuando yo empecé a entender las misericordias de Dios para mi vida, mi respuesta racional fue, Señor, quiero servirte. Úsame en lo que tú quieras. Y me empecé a involucrar. Empecé a lavar los baños de la iglesia. Empecé a barrer. Empecé a escuchar a mis hermanos en necesidad. Y el Señor te va capacitando para todo esto. Pero solamente cuando nos involucramos, que nosotros podemos empezar a descubrir cuáles son los dones que Dios te da. A lo mejor tú tienes el deseo de enseñar a los niños, nunca lo has hecho, pero si no te acercas y te animas a hacerlo, pues no va a pasar. Tienes que acercarte y pedir la oportunidad. Y en el proceso Dios te va primeramente a capacitar. Y después, pues te va a mostrar tu don. En el versículo 6, 7 y 8, no los voy a leer ya por amor a ustedes, hermanos, y a su tiempo. Pablo nos da una lista de 7 dones espirituales. Esta lista no es nada más muy extensa, hay otras listas, primero de Corintios 12, Efesios 4, primera de Pedro, también nos da
una lista de dones espirituales. Hay mucha variedad de dones espirituales, pero aquí se enfoca en 7. Y el primero en el cual Pablo dice, el que profetiza, que profetice conforme permítanme, si no me voy a perder. Dice, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, el don profético fue muy útil en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva ellos no tenían esto. Las cartas de Pablo empezaban apenas a circular entre ellos. Es lo que nos muestran. Pablo mandaba las cartas y los hermanos se pasaban las cartas de iglesia en iglesia. No crean que la iglesia era algo así como lo que hoy vemos. La iglesia era comunidades pequeñas que vivían unidas, prácticamente en una casa, y ahí ellos se iban pasando las cartas. Pero sin embargo, Dios hablaba a través de la profecía para instruir a su pueblo, para exhortar a su pueblo, para mostrarles cuál era el camino que debían de seguir, porque ellos no tenían esto. Cuando nosotros hoy en día tenemos aquí ya toda la revelación, esta es la revelación de la palabra de Dios, ellos no la tenían. Entonces el don profético era muy importante porque era la manera como Dios le hablaba a su pueblo. Hoy en día, ese don profético, digamos, no es que ya sea inútil, pero ha quedado a un lado porque tenemos ya la revelación completa de su palabra. No quiere decir que Dios no pueda hablar, pero ya nos habló a través de su palabra. Y sin embargo, cuando uno predica su palabra, uno está practicando un don profético, porque uno está exhortando, uno está animando, uno está guiando al pueblo de Dios. Y ese era el propósito del don de profecía. El siguiente don que nos da esta lista es el de servir. Y dice, el que sirve, ¿cómo dice que sirva, no? El que sirve, que sirva. Y dice, pues qué obvio. Pero no es tan obvio. Porque muchas veces buscamos el servicio para que seamos vistos. Y no debe de ser así. Tu enfoque debe de estar en servir, sin esperar primeramente que nadie te reconozca. O sea, si tú estás esperando reconocimiento, entonces pues ya es una mala señal de que tu servicio no es el indicado. No debes estar esperando la gratitud de los demás, aunque sí es bueno, hermanos, dar las gracias a los hermanos que sirven. Porque en verdad es mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, cansancio el que se debe de llevar para sacar adelante un servicio como el que nosotros tenemos. Entonces la gratitud sí debe de ser de parte de nosotros, pero el servidor no debe estar esperando la gratitud. Porque si tú estás esperando la gratitud, lo que va a suceder es que te vas a frustrar, porque muchas veces no la vas a recibir y te vas a desanimar. Entonces el que sirve, que sirva. El siguiente don, el de la enseñanza. Dice, el que enseña, que enseñe. Pero esa enseñanza debe de ser conforme a las verdades del Evangelio. Un maestro se debe de preparar en dependencia del Espíritu Santo para que las verdades que él exponga sean claramente entendibles. Y hay muchos, la verdad esta iglesia es bendecida porque hay muchos, quiero decir muchos, pero casi quiero decir muchas. Pero hay muchas hermanas que tienen ese hermoso don de enseñar. Por cuestiones de la pandemia, ahorita ya reiniciamos, pero cuando teníamos la escuela dominical, realmente
es una bendición ver a estas hermanas, porque no solamente es de llegar y dar, no, las hermanas se preparan toda la semana para traer su tema. Hermanos, ustedes no tienen idea, si no has servido en la escuela dominical, no tienes idea del esfuerzo, de la cantidad de dinero que tienen que sacar para llevar a cabo su ministerio. Muchas veces sale de la bolsa de la maestra, las copias, las cosas que necesitan para hacer la actividad. Muchas veces sale de las maestras. Y hay padres que todavía van y reclaman. ¿Sí han escuchado eso? ¿De padres reclamando? Espero que tú no hayas sido uno de esos. ¿Ah? Pero es triste y eso muestra el corazón de la persona. ¿No te estás dando cuenta del gran sacrificio y esfuerzo que una persona que enseña tiene que hacer? Hermanos, no los estoy regañando. Es exhortación nada más. Precisamente es el siguiente don, la exhortación. Hermanos, la exhortación no es andar con un palo y darle a los hermanos. Esa no es la exhortación. La exhortación tiene que ver con una actitud de acompañar a tu hermano cuando está en el error y enseñarle cuál es el camino que debe tomar. En amor, no a bibliazos. Esa es la verdadera exhortación. Y hay aquí hermanos que tienen ese don muy bien desarrollado. El don de la generosidad, hermanos. Ya mero acabamos. El don de la generosidad. El Señor, hay hermanos a los cuales pues les ha provisto de recursos para bendecir a los demás. No todos tienen, digamos, el recurso, pero eso no te exenta. O sea, el que tiene ese don para ser generoso, o sea, para ayudar a los demás, a los que están en necesidad, dice que lo hagan libremente. O sea, no es algo que te tengas que imponer, sino es algo que deben hacer de tu corazón. Ayudar. Y no nada más, y no solamente este don es para el que tiene. En cierta manera, todos los dones que hemos estado escuchando esta mañana, en cierta manera cada uno deberíamos desarrollarlos. Claro que Dios tal vez te va a dar un enfoque más directo hacia un don. O sea, Dios te va a decir, no sabes qué, mira, yo quiero que tú enseñes, pero el que tú enseñes no te quita que debas de ser generoso, no te quita que debas, amable. El siguiente don, el de presidir, el de liderar. Hermanos, liderar es frustrante, desanima. ¿Sabes por qué? Porque no siempre tienes el apoyo que tú estás esperando. Convocas a una faena, ¿qué crees? 8 hermanos llegan, y esos 8 hermanos son los que siempre son bien fieles. Hermano, no me lo tomes a mal, no es echarlo en cara. Pero es precisamente para que entendamos que todos somos miembros. Si tú sientes en tu corazón que eres miembro de esta congregación, no es que nosotros estemos esperando eso de ti, es que Dios ya te puso eso para que tú lo hagas. Hermanos, apoyen a los líderes. Ellos también se cansan, se desaniman. ¿Pero qué dice Pablo? Que lo hagan con solicitud. O sea, que no te rajes. Que sigas adelante, que no te desanimes. El Señor es el que te da la fuerza. Gracias, hermanos, por el amén.
Y por último, el don de la misericordia. Y este en verdad es un don muy hermoso. Aquel hermano que muestra misericordia está mostrando el carácter de Jesús. ¿Sí me escuchaste? El que muestra misericordia está mostrando el carácter de Jesús. Hay un pasaje muy hermoso de los evangelios donde dice que el Señor iba en una procesión y que de pronto detuvo la procesión porque Él sintió el dolor de una madre que acababa de perder a su hijo. Una madre viuda. Paró la procesión el Señor y dice que se conmovieron sus entrañas. Eso quiere decir que sintió tan profundo el dolor de la mujer que Él mismo experimentó ese mismo dolor. ¿Y qué hizo nuestro amado Salvador? Resucitó al niño y se lo devolvió a su madre. ¡Qué grande es la misericordia de Dios, hermanos! Y esa misericordia es un don. Y les digo, en cierta manera todos deberíamos de desarrollar el don de ser misericordiosos con los demás. Pero sin embargo hay hermanos que tienen ese don nato. Así que hermanos, si tienes el don de la misericordia, aleluya, gloria a Dios. Porque estás mostrando el carácter de Jesús. Y dice, y háganlo con alegría. ¿Por qué? Porque no es fácil ponerse en la carne, en los zapatos de otras personas. No es fácil escuchar problemas y tener que cargarlos tú con él. No es fácil ser hombro para que lloren. Pero sin embargo, cuando tú muestras esa misericordia, qué grande, porque estás mostrando el amor de Dios. Con esto concluyo, hermanos. Dice, gloria a Dios. Hermanos, Dios no te salvó para que fueras un cristiano solitario. Amén. O sea, el que tú no te estés congregando, y esto es para los que están en su casa a lo mejor viendo el servicio, si tú no te estás congregando por razones de la pandemia, hermano, te amamos, sabemos que por la situación probablemente no tengas la oportunidad de hacerlo, pero si no lo estás haciendo porque no nace en tu corazón hacerlo, yo te invitaría que le pidas perdón al Señor, porque estás en contra de lo que es su voluntad para tu vida, que es que seas parte del cuerpo de Cristo. No, ¿a poco es lo mismo estar aquí a ver el servicio en la casa? ¿Prefieren ver el servicio en la casa? ¿Por qué? Porque es aquí, hermanos. O sea, aquí, como les dije hace ratito, aquí está la presencia de Dios. En la tele no la ves. En la tele vas a escuchar el sermón. Y la palabra de Dios va a tocar tu vida. Pero aquí está manifiesta la presencia de Dios. Y eso es algo que quiero que se lleven en su corazón. Aquí está Dios. En medio nuestro. Somos un cuerpo. El Señor espera de ti que desarrolles tus dones para el beneficio del pueblo, del cuerpo de Dios. Ya no sigas adormilado. Despierta, el Señor quiere usar tu vida. Hay mucha gente que necesita de Dios. Vivimos en una generación malvada y perversa que ocupa de Dios. Y nosotros estamos aquí sentados. Bueno, gracias a Dios estamos aquí sentados escuchando, ¿verdad? Pero me refiero, estamos en nuestros laureles esperando que los demás hagan las cosas y nosotros verlas. Dios quiere que participes para que tú veas de primera mano lo que Él está haciendo. Hermanos, la siguiente semana tenemos la oportunidad de empezar una nueva etapa en la iglesia, en esta congregación. Amén. Involúcrate. A lo mejor está lejos para muchas personas, pero los que están cerca, involúcrense. Lo que sí espero es que la siguiente semana hagamos un esfuerzo, todos,
para estar ahí, para darle la gloria a Dios, para darle las gracias y para que tanto el pastor como el cuerpo de esta, los líderes de esta iglesia, veamos el apoyo de esta iglesia, porque sin ustedes esta iglesia no es iglesia. Ustedes son los importantes aquí. Bueno, el Señor es el importante realmente, pero ustedes son importantes. La obra no se puede hacer sin ustedes. Dios es el que por su gracia te da la oportunidad de ser parte de su obra redentora. Por su gracia, sé parte. Así que hermanos, vamos a terminar con una oración, hermanos. Amado Padre, venimos delante de ti en este día tan hermoso, Señor. Gracias por la lluvia que nos regalas. Gracias por la oportunidad de poder venir y saber que tú estás en medio nuestro. Gracias por tu palabra, Señor, porque es como espada de doble filo, Señor, que penetra en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nos ayuda a que podamos renovar nuestra mente, Señor, para los propósitos que tú tienes para cada uno, Señor. Te pido perdón, Padre, porque en nuestro corazón egocéntrico, Señor, no tenemos la misma actitud que hubo en Cristo, Señor. Que Él siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, Señor. Vino a este mundo, Señor, condición de hombre, murió por cada uno de nosotros, Señor, y se humilló hasta lo sumo. No vino para ser servido, sino para servir y dar ejemplo, Padre. Yo quiero pedirte en esta mañana que hables a la vida de cada uno de mis hermanos y a la mía propia. Ayúdanos a entender, Señor, que tu voluntad ya está escrita, Señor, en tu palabra. Y es que seamos, Padre, miembros de este cuerpo, el cuerpo de Cristo que es tu iglesia, Padre. Bendice sus vidas, Señor, y no los dejes en paz el día de hoy. No los dejes en paz y redarguyen sus corazones para que ellos puedan tomar decisión, Señor, de consagrar su vida a ti, Señor. Bendice a cada uno de ellos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 37 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero, ¿qué es deleitarse? Sí, entendemos que deleitarse sí es parte del gozo, pero aquí se refiere a esa comunión personal que viene del alma hacia nuestro Dios, que surge de la comprensión. Dios nos pide que le conozcamos, que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Nuestro hermano Fer nos hablaba de los dones, y parte de los dones es el servicio, parte de los dones es pues sí, hacer cualquier cosa que podamos hacer aquí en la iglesia. Y pues parte de eso pues se requiere ahorita mismo, bueno, no ahorita, pero se requiere en esta semana hacer la limpieza del lugar como tal. Así que si alguien está interesado, alguien quiere ejercer ese don, por favor vaya y platique con la hermana Raquel y Laurita Camacho. Entonces, les quiero invitar a que leamos Segunda de Corintios 9:7, que dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así como nosotros recibimos nuestra paga, debemos de apartar, porque si lo damos de mala gana, eso de verdad no le sirve a Dios.
Entonces, les pido que inclinemos nuestra cabeza para poder orar por la ofrenda. Bendito Padre, te agradecemos en esta tarde. Gracias porque estamos aquí, Señor. Decidimos nosotros estar aquí, Padre Santo, para exaltarte, exaltar tu nombre y reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Bendice nuestras casas, bendice nuestros hogares, Señor, y bendice nuestro andar en estos caminos lluviosos, Padre Santo. Que a pesar de que hay tanto accidente, Señor, que seas tú quien nos guíe, Señor, aquí en nuestro transporte, Padre Santo. Bendice a los que pues están padeciendo, Señor, y pues Padre, que se haga tu voluntad en medio de nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, nuestros hermanos van a pasar con los canastitos, no es necesario que se paren. Muy bien, pues en la semana, pues obviamente tenemos nuestras reuniones virtuales, empezando por el día martes, con la reunión de mujeres a las 9 o 10. 10 vía Skype. Si alguien no está en el chat de la iglesia, por favor, levante la mano, o si no quiere levantar la mano, hágaselo saber a Fernando Uribe. El día miércoles es nuestra reunión de oración. Miércoles a las 9, igual mismo, la liga se manda en el chat. Miércoles y sábados son la cadena de oración. Bueno, yo que dije, bueno, jueves y sábado, la cadena de oración. Y pues para los chicos, la fogata, despedimos. Jóvenes a las 5:30, se van a quedar de ver en el Querétaro 2000. Será en un lugar adelante de Pedro de Escobedo. Va a haber una fogata, pues, y pues por favor llévense ropa abrigadora y cómoda, ¿vale? Y reuniones de adolescentes sábados a las 3. Va a ser aquí mismo, ¿vale? Les dejo a Lulu. Buenos días, hermanos. Aprovechando el tema, hay la oportunidad de que puedan servir. Primeramente, pues como ya sabemos, está el curso de verano musical y se va a requerir mucha ayuda. ¿Cuál es esta ayuda? Primeramente, hay que dar un refrigerio. Sabemos que es gratuito, pero es una manera que podemos ser útil y servir, ya sea, si no puedes por alguna razón aportar alguno de los alimentos que se va a utilizar como refrigerio, puedes dirigirte a la hermana Lupita, a la hermana Adriana y a la hermana Marisol. Ellas van a levantar una encuesta de todo lo que puedes servir. Ellas tienen la lista. Por favor, acércate con ella. Otra cosa, aquellos que no han podido llenar su ficha de registro de los niños, si tienen algún problema, ya sea por algo digital o lo que sea, nuestra hermana Gemima y yo, su servidora, les vamos a estar apoyando. Pueden pasarlo y lo hacemos manualmente. Y una oportunidad más de servir en esta congregación hay muchas áreas en las que podemos ser útiles, limpieza, y se van a requerir más. Ya sabemos que está la apertura de la otra congregación. Entonces, les voy a pedir que quien esté dispuesto a poner sus manos, ya sea para lavar un baño, para lo que se requiera, hagan el favor de dirigirse con Raquel y con Laura. Ellas traen una tarjeta. Ahí van a poner su nombre, su teléfono y ya sea en alguna área que ustedes quieran servir, o si no saben pero quieren servir, adelante, ahí pónganle que ustedes están dispuestos a servir. Y bueno, pues sería todo. Vamos a orar ya para despedir. Bendito Padre, en esta mañana te quiero dar gracias, Señor, porque nuevamente vemos que tú tomas el control de todo, Señor. Y te pido que tú lleves a cada uno con bien a sus casas, que disfruten de esta semana y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo cualquier corazón, bendito Dios. Que tú traigas a los niños que vas a traer a este lugar a que disfruten y sobre todo que conozcan quién eres tú, bendito Dios.
En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, salimos en orden y por favor,